Hola, nosotros somos el equipo 3. Este equipo está dividido en dos, ya que unos hablarán acerca del ciclo biogenésico del magnesio y otros del ciclo biogenésico del aluminio. Pues empezaremos con el ciclo biogenésico del magnesio. El magnesio es el elemento químico de símbolo Mg y número atómico 12. Su masa atómica es de 24.305 gramos mol. El magnesio se conoce desde hace mucho tiempo como el metal estructural más ligero en la industria, debido a su bajo peso y su capacidad para formar aleaciones mecánicamente. Algunas de las características físico-químicas que podemos encontrar en el magnesio es que es blanco plateado y muy ligero. Su densidad es de 1.738 gramos entre centímetro cúbico. Su punto de ebullición es de 1107 grados Celsius y su punto de fusión es de 650 grados Celsius. Otras de las características en el ambiente es que se considera que alrededor del 2% de la corteza terrestre está compuesta por magnesio. Es el tercero más abundante disuelto en el agua de mar. El ion magnesio es esencial para todas las células vivas y este no se halla en su estado metálico en la naturaleza, sino como componentes de compuestos orgánicos e inorgánicos. El ciclo del magnesio es en resumen de la serie de procesos por las que pasa este elemento en la biosfera, partiendo de un estado para terminar en ese mismo estado. En el ciclo biogenésico del magnesio ocurren tres etapas: la etapa medioambiental, la etapa de aprovechamiento vegetal y por último las etapas metabólicas intracelulares en los seres vivos. En la etapa medioambiental, este se halla en forma de compuestos solubles depositados en el suelo y aprovechados por las plantas, igualmente en los cuerpos de agua. Ahora veremos unos ejemplos de fuentes de magnesio soluble. Kieserita. La kieserita es el sulfato de magnesio monohidratado obtenido de minas localizadas en Alemania. Como portador de magnesio y azufre, la kieserita tiene múltiples aplicaciones en la agricultura y en la industria. La kainita. La kainita es la mezcla de sulfato de magnesio y cloruro de potasio trihidratado. Comúnmente se usa como fuente de potasio, pero es útil cuando se necesitan tanto potasio como magnesio. Otro ejemplo es la langbeinita, con 11% de magnesio. Es una fuente de magnesio ampliamente utilizada, que también aporta potasio y azufre. Este mineral es una excelente fuente de nutrientes, si bien es totalmente soluble. La langbeinita se disuelve más lentamente que otras fuentes de magnesio y no se aconseja utilizarla a través de sistemas de riego. Ahora vamos a hablar sobre la segunda y la tercera etapa del ciclo del magnesio. En la segunda etapa es la etapa de aprovechamiento vegetal, que como ya se había mencionado anteriormente, básicamente el magnesio se aprovecha en las plantas para el momento de la fotosíntesis. Aquí tenemos la imagen de la molécula del magnesio ya reaccionando en la clorofila. El magnesio está en la parte de en medio, que es lo que hace que es básicamente el núcleo de toda la clorofila, así aprovechando sus propiedades para darle color verdoso a las hojas. En nuestra tercera etapa se trata sobre cómo los seres vivos aprovechamos ese magnesio que entra. Bueno, un ejemplo es los animales. Al consumir alimentos que contengan magnesio, ese directamente su cuerpo ya lo va absorbiendo, así ayudando a los sistemas cardiovasculares y sistemas nerviosos y para muchísimas más aprovechaciones del cuerpo. Eso ocurre en los animales, pero también ocurre en los humanos. Ahora voy a explicar esta imagen del ciclo del magnesio. Al lado derecho de la imagen podemos ver un tractor. Aquí empieza la etapa medioambiental, donde está tirando cositas blancas que son los minerales y fertilizantes orgánicos. Estos se juntan con los residuos de la cosecha que sirve como materia orgánica. Pasamos al magnesio en la solución de aceite que entra en los minerales primarios y secundarios. Los minerales secundarios se forman por la descomposición de los minerales primarios.
En los minerales secundarios se hallan moléculas de magnesio no intercambiable, como se puede ver. El magnesio no intercambiable es el magnesio que se encuentra formado parte de los minerales primarios en el suelo, es decir, este se encuentra en la red de cristal, la cual es la base estructural directa de los silicatos del suelo. No está disponible para plantas debido a que el proceso de descomposición de los minerales en el suelo es muy lento. Y como ya antes mencionados, algunos ejemplos es la dolomita y la magnesita. Aquí empezará la etapa del aprovechamiento vegetal. A su vez, el magnesio de la solución de aceite se hallan moléculas de magnesio intercambiable. Este hace referencia a la fracción más importante para determinar el magnesio disponible. Normalmente se encuentra en equilibrio con el magnesio de la solución del suelo. Esta es posteriormente absorbida por las plantas para que la cosecha pueda aprovechar de este. Después del lado izquierdo, vemos el camión donde están llevando la cosecha, siendo transportada para su venta y después de ser ingerido por los seres vivos. Y aquí terminaríamos con la etapa metabólica intracelulares de los seres vivos. Ahora vamos a hablar sobre cómo se encuentra el magnesio en el medio ambiente. Donde principalmente se encuentra es en el agua de mar, ya que podemos encontrar ahí alrededor de 130 partes por millón. Ahí. Entonces, bueno, estamos hablando de que junto con el sodio es el mayor catión, el mayor elemento que encontramos ahí. No necesariamente quiere decir que sea dañino para el agua por estar oyendo la palabra magnesio. Al agua que tiene mayor cationes de metales alcalino-tierros se le puede denominar agua dura, y al agua que contiene menos de ellos se le puede denominar agua blanda. Bueno, el magnesio reacciona con el vapor de agua porque, bueno, sabemos que está en constante movimiento y produce la siguiente reacción, que es, bueno, ahí la tienen, es 1 mol de magnesio sólido en su forma sólida más 2 moles de agua en su forma gaseosa reaccionan para producir 1 mol de hidróxido de magnesio en su forma acuosa, más 1 mol de hidrógeno molecular en su forma gaseosa. En la parte de los daños ambientales que provoca, los polvos del magnesio que existen en el agua no resultan ser, no se han comprobado, o al menos no se ha comprobado de que sean totalmente tóxicos para la salud o para el ambiente, pero cuando llegan a existir grandes cantidades o que de verdad se encontró algún problema en el agua, se pueden llegar a utilizar ablandadores de agua, pero pues no se ha, como lo dije ya, no se ha comprobado de que sea totalmente dañino para la salud. Y bueno, cuando hay alguna otra contaminación de magnesio en alguno de sus estados o con algún otro compuesto, pues sí tienen que usar otro tipo de materiales para contrarrestar esa contaminación que está provocando. Ahora hablaremos sobre cómo se encuentra el magnesio en las plantas. El magnesio es de total importancia en las plantas, ya que este, al ser absorbido, directamente pasa al núcleo de la clorofila para poder ayudar a hacer la fotosíntesis, que sabemos que la fotosíntesis es el proceso de obtención de energía y de transformación de la glucosa como alimento para las plantas. Bueno, como aquí tenemos el ejemplo de la reacción de la fotosíntesis, que es la siguiente. 6 moles de dióxido de carbono más 12 moles de agua más la luz solar, que es el elemento más importante, reacciona para producir glucosa más 6 moles de oxígeno molecular más 6 moles de agua. En esa reacción de fotosíntesis sabemos que la luz solar se convierte en glucosa y en energía para la planta, y con la ayuda de los rayos solares, la clorofila reacciona y le da el color verdoso que todos conocemos de las plantas. Cuando existe una deficiencia de magnesio en las plantas, la fotosíntesis no se lleva a cabo de una manera correcta, así que provoca que las hojas de las plantas se pongan de una manera color amarillenta, incluso un poco secas. Entonces, eso nos está indicando que hace falta el magnesio. También no sabemos que el magnesio se puede llegar a usar junto con algunos otros compuestos para fertilizantes no naturales, pero siempre se ha recomendado que el magnesio sea de forma natural para que nuestras plantas sean lo más sanas posibles. Como consiguiente, les mencionaré algunos de los ejemplos de cómo se encuentra formado el magnesio en la Tierra.
El magnesio es muy importante en la naturaleza y se halla en cantidades importantes en muchos minerales rocosos como la dolomita, la magnesita, la olivina y la serpentina. Comenzaremos con la dolomita. La dolomita es un mineral compuesto de carbonato de calcio y magnesio. Se produce una sustitución por intercambio iónico del calcio por magnesio en la roca caliza. La siguiente reacción que ven en pantalla es para la formación de la dolomita. 2 moles de carbonato de calcio reaccionan con 1 mol de iones de magnesio para producir 1 mol de carbonato doble de calcio y magnesio más 1 mol de iones de calcio. La disociación natural de la dolomita por la acción del agua carbónica en rocas sedimentarias dolomias da lugar a numerosas formaciones kársticas para dar calcita y magnesita pura, según la reacción reversible que podemos ver en pantalla. 1 mol de carbonato doble de calcio y magnesio reaccionan con 2 moles de agua más 2 moles de dióxido de carbono. Reaccionan reversiblemente para producir 4 moles de bicarbonato más 1 mol de iones de calcio más 1 mol de iones de magnesio. Reaccionan reversiblemente para producir 1 mol de carbonato de calcio más 1 mol de carbonato de magnesio más 2 moles de agua más 2 moles de dióxido de carbono. Un segundo ejemplo sería la magnesita. La magnesita es un mineral de composición química fundamentalmente de carbonato de magnesio con impurezas de hierro, manganeso, calcio, cobalto o níquel, que le dan sus variadas coloraciones. El ambiente de formación suele ser en rocas sedimentarias de tipo evaporita a partir de una desecación de lagos salados ricos en magnesio. También puede aparecer por sustitución metasomática en los depósitos de calcita y dolomita. Una tercera forma de formarse es a partir de la alteración de rocas ígneas básicas y serpentinitas. Otro ejemplo es la olivina. La olivina es un grupo de minerales constituyentes de rocas, aunque el nombre se le suele aplicar con especial referencia a la principal solución sólida del grupo, que es entre forsterita y fayalita. La olivina, rico en magnesio, destaca por ser el componente principal del manto superior de la Tierra. Como un último ejemplo tenemos las serpentinas. Estas constituyen un grupo de minerales que se caracterizan por no presentarse en forma de cristales, excepto en el caso del pseudomorfismo. Podemos observar en la pantalla la fórmula química genérica del grupo, y a continuación les dejo una tabla de los tipos de serpentina que existen. Buenas tardes, yo les voy a explicar lo que es el magnesio en los seres vivos y su importancia en ellos. El magnesio es un nutriente clave para la salud, aunque muchas personas los desconocen. Se han detectado más de 3.750 puntos de presencia del magnesio en las proteínas humanas, siendo el mineral más abundante en el cuerpo humano. Pero, ¿para qué sirve el magnesio? Es un cofactor de más de 300 enzimas, entre las que se encuentran las responsables de la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Y es esencial para el crecimiento y la función celular, almacenamiento de energía y producción, estabilización de las membranas celulares, conducción nerviosa o contracción muscular. El magnesio es importante para muchos procesos que realiza el cuerpo, como por ejemplo, regula la función de los músculos y el sistema nervioso, los niveles de azúcar en la sangre y la presión sanguínea. Como vemos, el magnesio es un mineral indispensable para la nutrición humana, vital para numerosas funciones fisiológicas. Pero, ¿qué cantidad de magnesio necesitamos? La cantidad de magnesio que necesitas depende de tu edad y sexo. Muchas personas no obtienen suficiente magnesio en sus dietas según el estudio científico ANIVES. El 80% de la población española presentan consumos de magnesio menores a las recomendaciones nacionales e internacionales. Así, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estima en 350 miligramos de magnesio en hombres de 18 años o más y de 300 miligramos en las mujeres sin variaciones en embarazo o lactancia. Si sospechas que podrás tener niveles bajos de magnesio, una de las mejores maneras de consumir este mineral es por medio de los alimentos que contienen magnesio de forma natural,
como por ejemplo las legumbres, nueces, semillas, cereales integrales, hortalizas de hojas verdes como la espinaca y las acelgas, cereales para el desayuno y otros alimentos fortificados, ya sea leche o yogur y algunos productos lácteos. Ahora pasaremos al magnesio en los animales. En producción animal, en los diferentes sectores, el magnesio es un elemento esencial que debe ser aportado para cubrir las necesidades de cada especie. Particularmente en rumiantes, la suplementación con magnesio es esencial, ya que los niveles promedio de magnesio de los forrajes se encuentran en el límite de los niveles recomendados. Además, la digestibilidad de este magnesio orgánico es muy variable y depende de diferentes factores, tales como la naturaleza del suelo y del subsuelo, el clima, el periodo y el modo de recolección del forraje. Las condiciones físico-químicas del rumen también pueden inferir en la eficiencia de absorción del magnesio. Luego pasaremos al magnesio en las plantas. El magnesio es absorbido por las plantas del suelo, es un catión de cargas positivas. La absorción ocurre a través de dos mecanismos, la absorción pasiva y la difusión. El 85% del magnesio ingresa a la planta a través de la absorción pasiva, impulsando por la corriente de transpiración o flujo de masa. El resto del magnesio entra por difusión, movimiento de iones desde zonas de alta concentración hacia zonas de menor concentración. En las plantas, el magnesio forma parte estructural de la molécula de clorofila, por lo que interviene en la fotosíntesis y en la fijación de CO2 como coenzima. Además, interviene en la síntesis de carbohidratos y proteínas, así como en la ruptura de los carbohidratos en ácido pirúvico. Una vez concluido con el ciclo del magnesio, pues hablemos acerca del ciclo biogeoquímico del aluminio, donde sus etapas principalmente van dirigidos hacia cosas industriales y no tanto hacia la biota. La primera etapa se trataría acerca de la extracción de la bauxita. La bauxita es la descomposición de silicatos de aluminio que se encuentran presentes en la corteza terrestre. La primera etapa consiste en su extracción mediante métodos convencionales de explotación de minas a cielo abierto. Una vez hecho esto, se toman diferentes bloques de la mina para asegurar la calidad y cantidad de los minerales. La segunda etapa se trata acerca de que una vez que se tiene gran cantidad, se homogeniza triturando estos grandes bloques en bloques más pequeños para que sea más fácil su transporte, que esta es la tercera etapa, el almacenamiento y el embarque, que es básicamente enviar todo ese producto de materia prima hacia las empresas o fábricas que lo van a trabajar. Dentro de estas empresas se le van a realizar diferentes métodos. Nosotros nos vamos a concentrar en el método de Bayer, que el objetivo de este es extraer de manera de estos minerales primarios o de estos bloques el óxido de aluminio o la alumina. Una vez que se extrae, se manda a fundir y esto ya fundido se va a utilizar para diferentes usos en la industria. Más adelante se hablará de ello de igual manera. Una vez que ya se comercializó y que ya se aplicó a diferentes áreas, el aluminio tiene dos posibles finales. Uno de ellos es el reciclaje, que básicamente se manda el reciclaje y en una planta de reciclaje se vuelve a regresar a distintas etapas, principalmente al de fundición del óxido de aluminio, donde se comercializa otra vez. Y el otro posible final es básicamente el desecho, donde su destino final es en el vertedero. Y al final mencionaremos algo bastante interesante que pasa con el aluminio, básicamente que se relaciona con otros ciclos y pues aquí los vamos a explicar e incluso el impacto de este o el impacto que puede tener este en el medio ambiente. Hola maestro y compañeros, bueno, a mí me tocó explicar qué es el aluminio. El aluminio es un elemento químico metálico de símbolo Al, valencia +3, número atómico 13 y peso molecular de 26.9815 gramos mol. Tiene una densidad de 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos a 20 grados centígrados. Pertenece al grupo 3A del sistema periódico y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1.
El aluminio puro es blando y tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros elementos para que esta resistencia aumente y adquiera varias propiedades útiles. El aluminio es conocido por su alta conductividad eléctrica y térmica, igualmente por su reflectividad, es estable en el aire y tiene una resistencia a la corrosión de agua de mar y a muchas soluciones acuosas y agentes químicos. Esto se debe por la protección de metal, que es una capa impenetrable de óxido. El aluminio fundido tiene una reacción explosiva con el agua. Igualmente, cuando lo sometemos a altas temperaturas, reduce compuestos que contienen oxígeno y sobre todo óxidos metálicos. Bueno, seguiremos con el aluminio en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza terrestre y la mayoría se encuentran en rocas y se pueden llegar a encontrar en células de animales y plantas. En su estado natural aparecen en muchos silicatos, que estos son los que tomaremos de ejemplo, y a continuación mostraré ejemplos de algunos silicatos de aluminio. Ok, las fórmulas de los ejemplos van a estar apareciendo en pantalla. El primero es la andalusita, que su fórmula contiene aluminio, silicio y oxígeno. Bueno, estos aparecen en cristales prismáticos y en rocas arcillosas. Su dureza es de 7,5, que esta dureza nos estamos basando en la escala de dureza de Mohs. Y de ahí seguirán los colores, que son castaños, verdes, rojos, rosas y violetas. De ahí seguiría la simimanita, que igualmente contiene aluminio, silicio y oxígeno. Después de ahí aparece en Génesis y tiene una dureza de 7. Sus colores son verde, gris, incoloro y un verde grisáceo también. Bueno, después de ahí sigue la muñeca, que contiene aluminio, silicio y oxígeno. Bueno, después de ahí estas se encuentran como finas agujas en los cenolitos. Tienen una dureza de 6 a 7 y sus colores son o incoloro o rosa. Después de ahí sigue el topacio, que su fórmula contiene aluminio, silicio, oxígeno, 2 moléculas de hidróxido y flúor. Después se encuentra en cuarzos y rocas graníticas. Tiene una dureza de 8 y sus colores son azul pálido, verde, amarillo, rojo y café. Después sigue la estaurolita, que contiene hierro, magnesio, zinc, aluminio, silicio, oxígeno y hidróxido. Se encuentra en rocas arcillosas y sus colores son negro, amarillo parduzco y su dureza va de 7 a 7,5. Bien, a continuación yo les hablaré del paso de método de Bayer, pero antes de esto me gustaría aclarar que los demás pasos, que son la extracción, la homogenización y el transporte, se van a evitar para hacer más corto el video, debido a que los únicos temas que es necesario o que consideramos necesario profundizar es mediante los usos, el método de Bayer y el reciclaje, y pues el último paso o la segunda opción del último paso del ciclo, el desecho, también se va a descartar. Estos pasos ya fueron mencionados al inicio, así que únicamente nos concentraremos en los que son más necesarios. Pero bueno, continuemos. El proceso de Bayer no es el único. Existen varios métodos que consisten en separar el óxido de aluminio de la bauxita, pero nosotros nos vamos a enfocar en este, en el cual vamos a decir los puntos claves porque es un proceso bastante largo. Más que nada es más enfocado en las limpiezas de las impurezas que se pueden encontrar en los bloques de bauxita. Una vez dicho esto, comencemos con los puntos claves. El primero de ellos es la destrucción o demolición de los bloques de bauxita en un molino para que sea más fácil su solución con hidróxido de sodio concentrado. La destrucción se hará en el molino y esta disolución de bauxita con hidróxido de sodio concentrado se hará dentro de un autoclave a altas temperaturas. Bien, esto provocará que las impurezas, que normalmente son óxidos de hierro o óxidos de titanio, también silicatos,
se hagan sólidos y pues se separen. Como había dicho, hay más procesos basados en limpiar estas impurezas, pero nosotros nos vamos a enfocar en los 3 puntos claves. Bien, una vez dicho esto, que tenemos la siguiente reacción que comprueba lo siguiente, en el cual tenemos un compuesto entre paréntesis que esta vendría siendo la representación del bloque de bauxita, donde hay óxido de aluminio trihidratado, que es el que nos importa, más impurezas, que como había dicho, generalmente son óxidos de titanio, y de hierro. Bien, y la siguiente fórmula se leería así: un bloque de bauxita más 2 moléculas de hidróxido de sodio reaccionan para producir 2 moléculas de aluminato de sodio más 4 moléculas de agua. Y pues en esto consistiría la primera etapa o la primera punto clave. Continuemos con el siguiente, en el cual consiste en la precipitación del óxido de sodio trihidratado, en el cual se conforman con los productos que tuvimos anteriormente y pues se baja la temperatura, provocando que así se precipiten y sea más fácil de separar. Esto se hace mediante tanques de precipitación y pues aquí tenemos 2 imágenes, una animada y la otra es básicamente de una industria donde se hace explícitamente esto. La reacción sería la siguiente: 2 moléculas de aluminato de sodio más 4 moléculas de agua reaccionan para producir una molécula de óxido de aluminio, trihidratado, que precipita, más 2 moléculas de hidróxido de sodio. Bien, aquí la precipitación facilitaría mucho el separar lo que es el óxido de aluminio del hidróxido de sodio. Y pues vamos a la última etapa, que consiste en la calcinación de los productos anteriores. Bueno, básicamente de uno de los productos anteriores, que fue el óxido de aluminio, que si bien es cierto que ya no tiene impurezas, aún está hidratado, pero nos interesa que esté el óxido de aluminio sin hidratación. Por lo tanto, se somete a una calcinación en el cual la reacción es la siguiente. Una molécula de óxido de aluminio trihidratado reacciona para producir una molécula de óxido de aluminio más 3 moléculas de agua. Y pues así conseguiríamos lo que es el óxido de aluminio, en el cual el siguiente paso, que también se va a omitir, es básicamente todo este material se funde y estaría listo para lo que son sus usos, que más adelante o en la siguiente diapositiva se van a explicar. Y pues este sería el método de Bayer muy resumido. Continuemos. Bien, a continuación voy a hablarles sobre las principales aplicaciones que se da en el uso industrial en las aleaciones metálicas del aluminio. Como primer punto y como se muestra, tenemos la del transporte, que principalmente esta se utiliza como material estructural para crear aviones, automóviles, tanques, superestructuras de buques y bicicletas. Así también contamos con la más conocida, la más común, que es el embalaje de alimentos, lo que bien conocemos como las latas de refresco, las latas de alimentos procesados y el papel aluminio. Así también tenemos lo que es la carpintería metálica, que esta principalmente se encarga de la elaboración de ventanas y puertas, cierres también e incluso armarios. Y la más común, la de bienes de uso doméstico, esta principalmente se encuentra en los utensilios de cocina, lo que son las cucharas, las ollas, etc. Proseguimos con el reciclaje del aluminio. El reciclaje del aluminio es el proceso por el cual los residuos de aluminio se recolectan para así ser transformados y volver a reutilizarse. Este proceso consta de 4 pasos. El principal de ellos es la recolección. Normalmente es cuando se recolectan las latas de refresco, latas de aerosol, latas de productos enlatados. Una vez que se hace la recolección,
Normalmente es muy común ver a los recolectores de latas en las calles y una vez que las personas se encargan de recolectarlas, son llevadas a un centro de acopio y, venta de desperdicios industriales, quienes se encargan de llevarlos a los lugares indicados. El segundo paso es la separación de ellos. Los materiales recolectados se llevan a un centro de acopio y reciclaje donde se clasificarán de acuerdo a su naturaleza. Los metales se separan mediante imanes para después comprimirse en formas de pan. A continuación me gustaría hablarles de algo bastante interesante, que a pesar de que sale un poquito de lo mencionado, pues considero que es importante mencionar. Bien, para abordar el tema hay que recordar dos conceptos, que es la cantidad de aluminio presente en la corteza terrestre, que es de 8.13%, y que en la litosfera supera la concentración de elementos esenciales para la vida. Pero el aluminio no es uno de ellos, debido a su poca o casi nula participación en ciclos biológicos. Encontrar concentración de aluminio en las células es muy difícil debido a que es extremadamente bajo. Una vez dicho esto, continuemos con esta cosa que es bastante interesante. El aluminio puede formar ciclos integrales. Son ciclos que se relacionan con el aluminio. El principal y el del que hablaremos el día de hoy es del ciclo del silicio. Bien, resumidamente, el ciclo del silicio trata o se da mediante la meteorización de rocas, que prácticamente es la descomposición de rocas y minerales sobre o cerca de la corteza terrestre. Una vez dicho esto, tomaremos como base el diagrama del ciclo litosférico o ciclo de rocas para explicar su relación entre el aluminio y el silicio. Bien, como primera etapa podemos encontrar que el aluminio se presenta en rocas sedimentarias, que las rocas sedimentarias se forman mediante la acumulación de sedimentos que son arrastrados por el agua, pero también pueden ser arrastrados por el aire. Bien, el aluminio regresa a la corteza terrestre mediante sedimentación a través de minerales primarios. Los minerales primarios son los que constituyen el material de partida para la formación del suelo. Mayormente son silicatos de aluminio, como la anortita y kaolinita, que aquí tenemos, que se presentan en la diapositiva. Esta sería la primera etapa. La segunda etapa trata de que los minerales primarios que regresaron a la corteza terrestre se disuelven debido a la presencia de ácidos carbónicos e incluso por el agua. Este último tiene que tener ciertas condiciones para que pase. De eso se hablará más adelante. Bien, cuando se disuelve los minerales primarios, cuando se disuelven los minerales primarios ricos en aluminio, se obtienen minerales secundarios, como la arcilla y otros altamente insolubles. La arcilla es la descomposición de una roca sedimentaria por agregados de silicato de aluminio hidratados. Aquí tenemos un ejemplo de la reacción responsable, que sería una molécula de kaolinita más 5 moléculas de agua reaccionan para producir una molécula de óxido de aluminio trihidratado más 2 moléculas de ácido sílico. Ok, y pues un ejemplo de compuestos insolubles que se pueden formar es el hidróxido de aluminio. Como última etapa, se trata de estos compuestos altamente insolubles que se formaron, son arrastrados y regresados a las rocas sedimentarias mediante proceso de sedimentación. Una vez que son arrastrados, al paso del tiempo, se forman nuevamente minerales primarios y el ciclo se completa. Pero ahora pasemos a algunas consideraciones que también ocurren en este proceso.
pero debemos considerar ciertas cosas. El proceso anterior concluye en que los complejos altamente insolubles regresan a las rocas sedimentarias por proceso de sedimentación, pero el aluminio también puede crear complejos solubles con moléculas orgánicas e inorgánicas. Un ejemplo de molécula orgánica vendría siendo el ácido húmico, pero por lo general el aluminio se libera a la biota mediante complejos inorgánicos, como el fluoruro de aluminio, que a continuación tenemos la fórmula correspondiente, que sería una molécula de hexafluoruro sílico más una molécula de óxido de aluminio reaccionan para producir dos moléculas de fluoruro de aluminio más una molécula de óxido de silicio. Bien, hablemos de la biodisponibilidad. Como había mencionado en un principio, la importancia del aluminio en procesos biológicos es muy baja, prácticamente nula. Incluso puede llegar a ser tóxica bajo ciertas condiciones que mi compañera les va a explicar. Pero para aclarar, el aluminio más tóxico está bajo compuestos monoméricos del ion hidroxilo. Aquí tenemos unos ejemplos de estos mencionados. Aluminio. Problemas en el medio ambiente y en la salud. Aluminio presente en suelos de cultivo. El aluminio, cuando se encuentra en gran concentración, afecta negativamente a las plantas. Por lo tanto, reduce considerablemente su capacidad y el rendimiento de los cultivos. Su toxicidad es uno de los principales factores limitantes para la productividad en suelos con pHs ácidos. En suelos ácidos, especialmente en aquellos que tienen un pH menor a 4.5, el aluminio presente se solubiliza y se transforma en su catión trivalente, que es el aluminio más 3, que en gran cantidad afecta negativamente a las plantas. Básicamente es como si las intoxicara. La acidez en los suelos hace que las raíces de la planta estén siempre presentes y expuestas al aluminio. La acidificación del suelo es una de las principales causas de la degradación en suelos agrícolas a nivel mundial. La acidificación de los suelos es un proceso dinámico y engloba factores tanto naturales como antropogénicos. Un ejemplo de estos es el uso inadecuado o indiscriminado de fertilizantes con una reacción ácida. Un ejemplo son los amoníacales. Y bueno, una agricultura intensiva muy extractiva sin la reposición de las bases intercambiables. El aluminio se hace presente en suelos ácidos, así que entre más ácido se encuentra el suelo, más concentración de aluminio habrá. Bueno, olvidé mencionar que la alta concentración de aluminio en la solución de suelo se traduce como una limitación al desarrollo radicular, tanto en longitud como en grosor, por lo que la planta reduce el nivel de exploración en el suelo y también disminuye la absorción de nutrientes y de agua. Presencia de aluminio en las aguas naturales. El aluminio presente en las aguas naturales proviene de la disolución de silicatos o filosilicatos, que generalmente se encuentran como sales solubles o compuestos coloidales. La dinámica del aluminio presente en las aguas naturales comienza con la meteorización de rocas silicatadas que generan en un principio aluminio coloidal y posteriormente este se convierte en aluminio disuelto. El aluminio presente en lagos aumenta su concentración durante la mezcla térmica debido a los aportes de aguas ricas en arcillas en suspensión al lago. Cuando las escorrentías cesan y la estratificación térmica termina, la concentración de aluminio en la masa hídrica disminuye, salvo en aguas profundas como la de los lagos, donde en estos casos más bien se encuentra una situación grave de anoxia. Dado que la solubilidad del hidróxido de aluminio solo se presenta con pHs mínimos, o sea, el mínimo es el 5, un pH 5, cuando las aguas son más ácidas, más bien el aluminio se encuentra en una forma iónica, siendo aluminio más 3, o acomplejado con fluoruros o cloruros.
Finalmente se encuentran los daños a la salud. Bueno, al consumir nosotros alimentos que contengan aluminio en exceso, nos puede pues afectar de una manera bastante negativa, aunque no solo a nosotros los seres humanos, sino también a otros seres vivos. Ya sea pues, por ejemplo, al tomar agua para hidratarse o al consumir algún alimento que contenga este elemento. Bueno, en los seres humanos, a los órganos que principalmente afecta el aluminio es a los pulmones, a los huesos, al sistema nervioso central y a la piel. En el caso de los animales, el aluminio afecta a su desarrollo. Y bueno, se ha demostrado que el aluminio presente en la lluvia ácida puede dañar las branquias de los peces, provocándoles la muerte. Bien, antes de concluir me gustaría aclarar dos cosas. Antes que nada me gustaría disculparme porque pasamos por mucho el límite de tiempo que había establecido. Entonces, consideramos que todo lo que tocamos era importante, por lo menos profundizarlo un poquito, y pues todo lo demás lo tratamos de mencionar un poquito nada más. Y aún así, a pesar de eso, tratamos de resumir todo y pues aún así espero que le guste. Y por última parte me gustaría hacer algunas ideas como conclusión. Mientras estábamos en el proceso de investigación, yo y mi equipo nos dimos cuenta de cosas interesantes como cosas intrigantes. Una de las cosas interesantes sería la importancia que tiene el magnesio en el suelo y sobre todo en las plantas, llegando a ser incluso un átomo central de alguno de sus componentes. Y por parte del aluminio, la gran cantidad que se encuentra en la corteza terrestre, a pesar de que no es necesario para los ciclos biológicos. Esto nos hace reflexionar y aún más sabiendo que hay ciertos factores o ciertas cosas que pueden hacer que este sea tóxico y causarles males a la salud, con enfermedades degeneratorias tan graves como el Alzheimer. Aún así, el aluminio es un elemento muy importante para la industria, pero que sí tendría que regularse su consumo o su explotación de bauxita, ya que el reciclar es una muy buena opción. Esas fueron las ideas como conclusión, mencionar qué puntos fueron bastante interesantes y qué otros fueron bastante intrigantes. Sin más por el momento, nosotros fuimos el equipo número 3 y espero que les haya gustado. Gracias por su atención.